Hola a todos, continuamos con el proyecto de la sierra de mesa y en esta ocasión vamos a hacer el sistema de elevación. En el vídeo anterior pudimos ver cómo se hizo el eje y en este caso vamos a ver el sistema de elevación. Bueno, para comenzar con el sistema de elevación lo que utilizo ahí son unas platinas de acero en forma de V, son recicladas, entonces obviamente cada uno puede utilizar un poquillo lo que necesite. Y bueno, ya veis más o menos cómo voy haciendo, voy soldando las piezas, son pequeños cortes de esa pletina y me quedaría un cuadrito ahí como veis, un rectángulo que me va a servir de base para el sistema de elevación. En otra platina vamos a marcar dos agujeros y a la hora de agujerear, como veis, utilizo prensas para que me coincidan perfectamente, ya que esos van a ir colocados, como veis ahí, a los lados. Así siempre va a coincidir y va a quedar mucho mejor. Y soldamos una piececita. Eso que estamos soldando va a ser la parte móvil del sistema de elevación. Y bueno, ahí voy a utilizar ese tubo que tiene dos perforaciones y al cual le voy a hacer rosca. Eso me va a permitir que gire el sistema y así se puede elevar. Dentro de ese tubo va a ir un trozo de caño de acero y lo vamos a apretar con dos tornillos. Esos dos tornillos básicamente los utilizo para evitar cualquier tipo de holgura a la hora de apretarlos, y así al apretarlos pues siempre me queda una holgura cero básicamente. Donde van a ir soldados voy a hacer un rebaje, ya veis que estuve marcando, así que simplemente hacemos un rebajillo con la moladora y lo vamos a soldar. Acordaros que esté lo más escuadrado posible. Aquí tenemos el resultado. Como veis, funciona muy bien, ha quedado muy bien. Y aquí estos tornillos son para minimizar en la medida de lo posible la holgura. Entonces, si tiene mucha holgura, apretamos el tornillo y una vez que la holgura sea casi cero y quede bien y se mueva sin problemas, lo fijamos este tornillo de aquí con una llave. Y ya quedaría bloqueado y evitaríamos que este tornillo se pueda aflojar con el movimiento. Para el siguiente paso, como veis aquí, le hice a esta parte del proyecto, le hice dos rebajes aquí, hice dos rebajes, que son para que cojan este tubo aquí. Ahí lo tenemos, ¿veis? Ahí lo colocamos bien y coge perfectamente. Posteriormente lo vamos a soldar. Y ahora os voy a comentar lo que me pasó con este proyecto. Mi intención era que el tubo del medio cabalgara sobre esta parte y hacer un rebaje similar a esto, y el tubo del medio cabalgara por aquí. Lo que pasó, que por una u otra razón lo corté demasiado y no me llegaba, entonces arreglé como visteis anteriormente. Pero mi intención primera, ya os digo, era que este tubo que va en el medio cabalgara de esta forma sobre, bueno, con un rebaje como este, pero cabalgara sobre esta chapa. Una vez ya preparadas ambas piezas, la centramos y simplemente soldamos. Vamos comprobando que no nos quede, que no nos roce demasiado un hierro contra el otro, y simplemente soldamos bien soldadito todo. Y finalmente ahí pues ya estoy engrasando, podéis utilizar aceite o cualquier tipo de grasa. Simplemente engrasadlo porque así os va a funcionar muchísimo mejor y siempre dura mucho más los materiales. Ahí estoy haciendo una especie de base para el motor. Ese motor es de 0,75 caballos. Ya os digo que vais a necesitar uno bastante más grande. Creo que utilizo uno de 1,5 caballos. Más adelante lo sustituiré. Bueno, eso es simplemente un tubo con un tornillo en la parte exterior y una tuerca autoblocante. Simplemente me va a hacer la función de eje. Y sueldo una parte de ese eje. Ahí en el lado contrario voy a hacer una perforación. Es una perforación de 14 milímetros, si no me equivoco.
Y ahí ya pasamos al carro que va a tener este sistema de elevación. Ya veis, es un carro bastante sencillo. Simplemente ahí lo vemos cómo funciona. Soldamos esas 3 piecitas. Y ahí ya veis, esas dos que tienen un agujero son complementarias, es decir, todas las perforaciones se hicieron en el mismo sitio, en esas 4 piezas. Simplemente cogemos las piezas, las prensamos juntitas y así siempre vais a hacer la perforación en el lugar preciso. Y ya veis cómo las estoy colocando, bastante simples. Y colocamos en esos agujeros. ¿Por qué 2 agujeros? Bueno, como veis hice uno un poco más adelante y otro más atrás. Simplemente fue para asegurarme de que quedara bastante bien. No es por otro motivo. Uno es mucho más rápido, va a subir la pieza mucho más y otro va a subir menos. Ahí concretamente estoy en el que menos sube. Y bueno, simplemente voy a apretar el carro para que quede bien. Y si considero que queda bien, pues ya veis, acabo soldando las piezas a la base del carro. Como veis ahí, bueno, ya los estoy moviendo. Pero si os fijáis me golpea bueno, los listones me golpean en el carro ese. Así que simplemente vamos a hacer unos pequeños callejones en el carro. Ahí los vemos. Y finalmente engrasamos todas las piezas. Engrasarlas es lo mejor que podéis hacer, ya que vais a alargar un poco más la vida útil de todas las piezas y van a funcionar mejor. Ahí ya estamos apretando los tornillos, los vamos colocando y simplemente eso, ¿vale? Engrasar las piezas, siempre vais a alargar un poco más la vida útil de todo el sistema. Antes de volver a colocar el carro, voy a montar lo que es el motor y lo voy a colocar en la parte baja de la sierra. Y como veis lo coloco justamente en el eje. Ahí lo vemos como lo coloco y obviamente lo que tengo que soldar va a ser el tornillo. Ahí vemos cómo lo sueldo. Y así es. Esto me va a permitir un cierto movimiento, ¿vale? Del motor. Que posteriormente ya veréis que me va a permitir pues apretar lo que sería la correa. Que va a ir colocada junto con el eje. Ahí coloco ese sistema muy sencillo. Ya veis, muy fácil. Eso sería el sistema de apriete de la polea, algo muy sencillo. Así es un poco complicado de ver cómo funcionan, pero más adelante ya veréis cómo va funcionando bien. Bueno, ahora simplemente voy a girar el motor con el sistema de elevación y ya veis, voy a colocando el carro. Y con esto pues ya veis, gran parte del sistema está hecho. De hecho el siguiente paso ya sería colocar una varilla roscada, que va a ser el sistema que utilice para elevar el carro, para elevar, sí, bueno, el sistema de elevación. Y bueno, ahí podéis ver un poquillo ya cómo va funcionando el sistema de elevación, ¿no? Veis cómo se mueve, qué movimiento realiza. Y ahí tenemos lo que sería la varilla roscada. Como veis utilizo varias tuercas, algunas con rosca son las finales, y algunas que les he barrido la rosca con el taladro. Ahí me ayudo con el calibre, simplemente para centrarlo lo mejor posible. Lo voy colocando poquito a poco, esto es un tema de paciencia, ¿vale? Y las tuercas que les he barrido la rosca, pues ya veis, las estoy soldando a la base del carro. Esas son tuercas con rosca, ya que son las que van a mover el carro. Y estas dos últimas también las estoy colocando ahí, se ve perfectamente que tienen rosca. Y simplemente pues las voy a soldar a la varilla. Y ahí lo que voy a soldar va a ser un sistema que me permita mover de forma fácil la varilla roscada.
Finalmente en el otro exterior, en el otro extremo, voy a soldar una tuerca sin rosca. Y con esto ya veis, el sistema de elevación está prácticamente terminado. Es un sistema bastante simple, ahora veremos bien cómo funciona. Ahí le coloco un tornillo con una maderita en el medio, simplemente para que sea mucho más cómodo a la hora de girar la varilla roscada. Y ya veis, con esto prácticamente tenemos terminado el sistema de elevación. Nos queda colocar el eje, así que simplemente lo presentamos en el extremo opuesto a donde vamos a girar nosotros con la mano. Obviamente cuanto más lejos esté, pues menos riesgo vamos a correr. Y ya veis, hice 4 perforaciones, coloco lo que es el eje con el disco y ahí tenemos la correa y más o menos este es el sistema. Como veis, es un sistema bastante raro, la verdad. Es curioso, ya veremos ahora cómo funciona. Pero la verdad, no me ha dado malos resultados este sistema. Y bueno, ahora os mostraré cómo funciona. Bien, con este sistema, con esta varilla, podemos regular la tensión que va a tener nuestra correa, ¿vale? Entonces, si aflojamos hacia arriba y traemos el motor hacia aquí, lo vamos a ir tensionando hasta que tenga una tensión adecuada. Bueno, pues ahí tenemos el sistema y funciona de esta manera. Yo le voy dando a la manivela y el sistema, si os fijáis, va subiendo. Ahora mismo está incómodo, pero una vez que se coloque en la mesa va a quedar muy bien, ya veréis. Ahí lo tenemos. Bien. Y esto sería el sistema de elevación. No va a ser necesario subir mucho más y dudo que incluso sea necesario subir tanto, dependiendo de lo lejos que esté la mesa, pero sería algo así. Y ya os digo, en el próximo vídeo mostraré cómo colocarlo en la mesa y le haremos el sistema de inclinación. Hasta aquí el vídeo, chavales. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.